Señor director general, estimados colegas de la plana jerárquica, docentes, estudiantes administrativos, reciban el saludo cordial en esta etapa de seminarios, fortalecimiento pedagógico para los estamentos. En esta oportunidad vamos a seguir con la doctora Gioconda Josefina Herrera Higuera, quien viene compartiendo una experiencia para ir mejorando los aprendizajes de cada uno de los que integramos esta Casa Superior de Estudios. En tal sentido, reciban ustedes el saludo cordial, maestras y maestros, personal administrativo, estudiantes, y démosle la cordial bienvenida una vez más a una colega maestra que está compartiendo su experiencia pedagógica en nuestro recinto vía estos enlaces, vía virtual. La doctora Gioconda Josefina Herrera, para un poquito ampliar sobre su vida profesional. El maestro don William Isea ya dio algunos alcances, pero revisando también su perfil, toda su experiencia, es una maestra que entre el 2008 al 2004, por ejemplo, ha recibido sendos reconocimientos por su ejecución, por su labor pedagógica y la contribución siempre a la mejora de la educación. Como ponente también estuvo desarrollando una serie de cursos entre el 2013 del 2008 al 2013, recibiendo en el 2008, estimados colegas, jóvenes estudiantes, condecoraciones. Por ejemplo, en el 2008, en enero, la doctora Gioconda recibe la condecoración Honor al Mérito en su única clase. También prestó su servicio como colaboradora. Siempre habremos personas que nos gusta colaborar, ayudar, y eso sinceramente nos hace muy bien. Y de acá saludo ese gesto, doctora Gioconda, por esa actitud de ir colaborando. Colaboró, por ejemplo, en el 2011 en el arbitraje de la revista CTI número 6, publicado por el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariños. Asesor principal o tutor entre 2010-2017 en la tesis de maestría y tesis doctoral en las condiciones de gerencia empresarial, gerencia y liderazgo y educación inicial. También participó como jurado entre el 2010 al 2017 con la tesis de maestría y tesis doctoral en las coordinaciones de gerencia empresarial, gerencial y liderazgo y educación inicial. Entre algunas publicaciones estaba revisando, en el 2013 tiene una simpática publicación en la revista Investigaciones Interactivas Cobain, artículo Competencias emocionales del docente de educación superior, una aproximación teórica fundamentada en la perspectiva de la inteligencia emocional. Importante contribución en el 2010 también, en noviembre, participa en la primera jornada de intercambio de saberes desde la metodología cualitativa en educación, certificada por la Universidad de Fermín Toro, Barinas. Finalmente también tenemos en el 2011, en agosto, también nuevamente, ella hace noticia al ser parte de la revista con el texto, la investigación. Investigaciones interactivas, Cobain artículo la inteligencia emocional en la toma de decisiones de los directivos del sector escolar, ubicado en Barinas, periodo 2007-2008, debidamente arbitrada y publicada en volumen. Cuando hablamos, estimados colegas, jóvenes estudiantes, de inteligencia emocional, es lo que nos preocupa a todos y muchos sabemos sobre este encarcelamiento por la COVID o por la pandemia mundial. A muchos nos ha sumido en cuatro paredes y muchos jóvenes no saben cómo expulsar, deshacerse de ese encarcelamiento, quizás forzado por la misma circunstancia. Y en estos últimos tiempos, lo que en algún momento el doctor don Daniel Goleman hablaba sobre inteligencia emocional, pues eso ha rebalsado ahora y estamos viendo la manifestación en uno y otro. Y hoy seguramente la doctora ya nos ha compartido. Y para hoy, estimados colegas, jóvenes estudiantes, tenemos en este segundo seminario cómo elaborar el proyecto de investigación.
Lo necesitan, lo necesitamos saber, conocer, fortalecer, afianzar con el sano propósito de ir solucionando las dificultades pedagógicas de aprendizaje, de investigación y de contribuir con la sociedad, cómo podemos formar mejores personas desde la pedagogía. Entonces, voy a darle la cordial bienvenida. Quien les habla es el licenciado Freddy Augusto Ramos Seguitupa, formador en el Pedagógico Público Juan 23 de ICA. Doctora Gioconda Josefina Herrera, un gusto grande estar con usted y vamos a compartir desde este momento esta importante contribución. ¿Cómo elaborar el proyecto de investigación? Hoy se habla de proyectos integradores y usted, qué mejor, conoce seguramente el terreno mejor que nadie si vamos a tratar de aprovechar al máximo. Sea usted bienvenida y adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan amena. De verdad, felicito a todo el personal directivo, coordinadores, porque esta iniciativa de formarse debe ser constante. O sea, el ser humano está en un constante aprendizaje. Cuando hablamos de investigación, hablamos de que las universidades debemos estimular la investigación, debemos fortalecernos nosotros constantemente, abrir nuestras mentes a nuevos paradigmas y también debemos ser formadores, o sea, debemos ser quienes incentiven a los estudiantes a cada día ser mejores investigadores. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Así es, doctora, adelante. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, doctora, se visualiza muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Este taller tiene 2 horas y en 2 horas, como todos los que manejamos el área investigativa, es complicado dar una revisión metodológica completa a todo lo que son métodos. William y el personal directivo de la institución me hicieron llegar algunos documentos para que me centrara en la forma en que han venido trabajando ustedes el área investigativa. Generalmente yo doy estos talleres abiertos, o sea, doy estos talleres abiertos en función de que puedan cualquier persona de cualquier carrera adquirir los conocimientos, pero en esta ocasión me voy a centrar en el área educativa y los ejemplos van a ir dirigidos hacia el área educativa. Lo primero que tenemos que tener es puntualidad, siempre se los digo, el respeto a las ideas de los demás, una mente abierta y flexible, porque vamos a ir hablando, vamos a ir creciendo, porque esto es un compartir. Pedir la palabra, escuchar atentamente, cumplir con lo que estamos planificando y enfocarnos en los asuntos de este taller. Vamos a empezar con una reflexión. ¿Qué entendemos por proyecto o por la elaboración de un proyecto de investigación? ¿Qué habilidades debe tener un investigador? ¿Cuáles habilidades o cuáles competencias consideramos que tenemos? ¿Puedo ser un investigador aunque no lo haya sido antes? Claro, el proyecto de investigación es un trabajo investigativo que debemos realizar. Muchas personas lo realizamos por compromiso, pero para otras se ha vuelto una forma de vida. Nos enamoramos tanto del área investigativa que nos gusta, como usted lo mencionaba antes, ayudar, colaborar y contribuir para que los demás también despierten esas capacidades y esas competencias investigativas que tienen y que a lo mejor aún no han descubierto. Cualquier persona puede desarrollar estas habilidades y convertirse. Un consejo que les doy es que nos empecemos a formar en un área investigativa específica. Vamos a formarnos en un área investigativa. Ese consejo me lo dio un doctor en la universidad y gracias a eso todos mis trabajos han sido en la misma línea de investigación y he fortalecido mis conocimientos y he podido ayudar a muchísimas personas. Entonces, lo primero que tenemos que dar son los enfoques. ¿Qué es el enfoque? Es como voy a mirar la investigación. Ese enfoque es esa lupita
como que la voy a mirar a través de los números, o sea, voy a hacerla cuantitativa o voy a hacerla cualitativa. La tendencia hoy en día es estimular la investigación cualitativa porque la cuantitativa ya está muy trabajada. Sí, se busca hoy en día que las personas estimulen más el área cualitativa, porque aprendemos de la experiencia y las vivencias de las personas. Siempre el primer obstáculo que tenemos los investigadores es el criterio a considerar para elegir el tema. Generalmente nos centramos en que ese tema nos motive, pero no se trata solamente de que me motive, se trata de que tenga relación con mi carrera, de que esté ubicado dentro de las líneas de investigación de mi universidad. Se trata de que ese problema sea observable y sea comprobable. Se trata de disponibilidad de acceso a la información y se trata de que al final sea un producto que ayude de alguna forma a la sociedad, que yo sea alguien que contribuya a la sociedad. Entonces, de repente, yo quiero hacer un tema porque a mí me motiva, pero cuando voy a las líneas de investigación, ese tema no lo puedo ubicar dentro de las líneas de investigación. De repente me gusta un tema y entonces lo quiero aplicar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, supongamos, y no puedo obtener información. Entonces hay que tomar en consideración muchos de estos aspectos que les he mencionado, así como la complejidad del tema. Tampoco puedo plantearme un tema extremadamente complejo donde no pueda delimitar mi investigación y no pueda concluirla. Entonces, estas son algunas de las reflexiones que tenemos que tener presentes al momento de elegir el tema de investigación. Vamos a ver entonces qué es un problema. Nos dice Arias que independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces el problema no existe. En la experiencia, en los casi 16 años de experiencia que tengo en el área investigativa, me he encontrado con estudiantes que se plantean un tema de investigación y ese tema de investigación cuando culmina, resulta que realmente no era lo que esperaban o simplemente se dan cuenta de que no existía una problemática que abordar. Entonces hay que tener cuidado cómo vamos a abordar esta parte y si realmente lo que yo quiero abordar es un problema o es un tema ya demasiado abordado que ya se han encontrado miles de soluciones para esa situación o problema que quiero investigar. Aquí tenemos un ejemplo de las líneas de investigaciones de su universidad. Por eso dije que me iba a centrar en la universidad. Entonces, todas las universidades tienen líneas de investigación y esas líneas son las que permiten al estudiante orientarse hacia dónde va esa investigación, hacia dónde esa investigación debe ir. Por ejemplo, supongamos que me preocupa el área del desarrollo integral. Siento preocupación por el área de desarrollo integral y me ubico en la área de la afectividad. Tengo otras áreas como desarrollos de competencias, pero a mí personalmente me preocupa el área de la afectividad. Vamos a ver cómo puedo abordar el área de afectividad. Lo primero que tengo que saber es que debo tener una visión general de cuál es la problemática. Para eso vamos a utilizar las 5 WH para poder comprender la realidad problemática. Martínez menciona 3 de estas 5 W en su método AQP. Tenemos primero que preguntarnos qué sucede, a quién le está sucediendo, dónde está sucediendo, cuándo está sucediendo y por qué está sucediendo. ¿Cómo se percibió este problema? Fíjense que todas las preguntas que como investigadores
debemos plantearnos. Antes de decidir, todavía no hemos decidido el tema. Solo dije que me gustaba la línea de investigación donde se señala la afectividad. Entonces vamos a ver por qué la afectividad es la que me gusta. Yo trato de ser muy didáctica en esta parte para que puedan ir entendiendo. ¿Qué sucede? Bueno, yo trabajo en una escuela donde he observado que los estudiantes presentan problemas de control de las emociones dentro del aula de clase. Voy a utilizar como ejemplo un tema que me apasiona, como ya todos saben, la inteligencia emocional. ¿A quién le está sucediendo? A los estudiantes. ¿Dónde le sucede? En una escuela, supongamos que de Arequipa. Es un ejemplo. ¿Cuándo está sucediendo? Justo en este año escolar. En este año escolar he observado eso. Hasta aquí tenemos que hay problemas en esa escuela en relación a la inteligencia emocional de los estudiantes. Fíjense que ya aquí vamos delimitando, vamos dándole forma a la idea. Si dejamos este tema o este título así, sería una investigación descriptiva con una sola variable que sería inteligencia emocional. Pero ya tenemos hasta acá una variable seleccionada. Vamos a ver de dónde sale la otra variable o el otro tema con el que quiero combinar la inteligencia emocional. Si hay alguna pregunta, me comentan, porque voy avanzando. Ahora nos vamos a preguntar de ese problema, ¿qué evidencias tenemos del mal manejo de las emociones por parte de los estudiantes? ¿Existen reportes escritos? ¿Hay alguna intervención del psicólogo en relación a algunos casos de algunos chicos? ¿Hay algunas quejas de los padres por incidencia entre los niños? Al comprobar la existencia de estas evidencias, ahora podemos decir que sí hay una situación y que es tangible. Cuando vaya a mi realidad problemática, voy a poder redactarlo porque tengo cómo redactarlo. Y además pude comprobar que este problema es tangible porque los padres de familia se han quejado, de repente algún chico ha tenido que acudir a una asistencia psicológica y entonces mi problema es viable. Ahora vamos a ver. ¿Existen instrumentos para medir la variable que quiero abordar? Seguimos con una sola. ¿Existen instrumentos? Vamos a ver. ¿Esos instrumentos están validados o adaptados acá? Sí, hay uno que me sirve, que se llama test TMMS24. Este test mide tres aspectos: la claridad emocional, la regulación emocional y la atención emocional. En algunos casos, algunas universidades permiten que los estudiantes mismos elaboren su instrumento y ya vamos a ver más adelante cómo lo puedo hacer válido mi instrumento. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Seguimos? Seguimos, doctora, porque todavía creo que vamos a escucharlo y de repente más adelante vamos conversando sobre el tema. No, si alguien quería algo no se le vaya su idea. Hasta ahora tenemos que existen instrumentos estandarizados. No todo el tiempo vamos a necesitar instrumentos estandarizados, pero si lo hay, es pertinente. Hay instrumentos estandarizados en el área de autoestima, de inteligencia emocional, bueno, de una gran cantidad de temas que nos competen a los educadores también. No solamente al área psicológica, sino también a los educadores nos compete indagar en nuestros estudiantes en estas áreas. Entonces ya saben, lo primero que voy a hacer es ¿cómo mido? ¿Cómo voy a medir? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. Ahí vamos dándole forma a nuestra idea. Entonces, ¿hay un instrumento para medirlo o la universidad me permite diseñar mi propio instrumento? ¿Cuál es la importancia entonces de elegir bien el tema de investigación? Por ejemplo, si
elijo un tema que no pueda medir, ya tengo una limitante. Por eso es que hay que hacernos todas estas preguntas como investigadores. ¿Cuál es la relación, cómo se seleccionan esas variables? Ya vimos cómo podemos ir seleccionando la variable. Surge de una inquietud, luego empiezo a comprobar que de verdad sea un problema, porque necesito que sea algo tangible. En esta primera parte tocamos temas esenciales, que después ustedes me dirán cuál les ha parecido más interesante. Ahora vamos. Tenemos la primera variable que sería inteligencia emocional. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahora vamos a aplicar lo que llamamos nosotros, yo les explico a los chicos que debemos abordar la variable como si fuéramos al médico. Cuando usted va al médico, usted le dice al médico los síntomas, ¿no? Usted va al médico porque usted se siente mal. Bueno, entonces también abordamos nuestra variable y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los síntomas que vi? Bueno, los síntomas es que los chicos o las personas se gritan, hay una mala comunicación, no se toman en cuenta los intereses de otras personas y un montón de síntomas que usted puede ver. Luego tenemos, ¿cuáles serían las causas de esto? Bueno, los chicos no tienen autorregulación, falta de control emocional, carencia de empatía, analfabetismo emocional. Y bueno, pudiéramos hacer una lista gigante de cuáles serían las causas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Bueno, un clima hostil, conflictos, aislamiento, violencia psicológica, violencia física, bueno, un montón de consecuencias que podemos señalar. Luego tenemos las posibles soluciones. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para abordar esta problemática o situación que se me está presentando? Bueno, puedo utilizar estrategias para mejorar el control y manejo de las emociones. Puedo realizar un diagnóstico para comprender mejor la situación, puedo realizar talleres para el control de la ira, puedo hacer un montón de cosas con las que yo pudiera colaborar en mi colegio para cambiar esta realidad. Entonces, fíjense, hasta ahora hemos ahondado o hemos profundizado muchísimo en la primera variable. Hasta aquí la tenemos súper clara. Ya sabemos qué vamos a hacer, o sea, por qué la he seleccionado está súper claro. Ahora vamos a ver cómo podemos elegir el segundo tema o la segunda variable, como ustedes la quieran denominar. Vamos a ver, ya tengo las causas, las síntomas, las consecuencias y las soluciones del anterior. Ahora vamos a ver, de allí, de ese análisis previo salieron palabras como comunicación, violencia física, violencia psicológica, conflictos, rendimiento estudiantil y estrategias. Fíjense cómo la misma investigación me va orientando para que yo pueda relacionar los temas. O sea, lo puedo relacionar porque lo vengo analizando y de ese análisis previo que hago va a emerger una cantidad. Este es solamente un ejemplo. Cuando lo hacemos más profundo, salen una lista increíble de temas que podemos abordar. Entonces, vamos a ver ahora, supongamos que yo quiera relacionar la inteligencia emocional con el rendimiento académico de los estudiantes. Anteriormente les dije que teníamos un título descriptivo. Ahora tenemos un título correlacional. Más adelante les voy a ir explicando. Tenemos cuando colocamos I, rendimiento académico, tenemos un título correlacional. Hicimos un título descriptivo con una variable, ahora tenemos un título correlacional con dos variables. Vamos a ver, pero yo no quiero hacer un estudio correlacional, porque es que en mi universidad no hacen estudios correlacionales. Bueno, vamos a transformar este mismo título en uno que se adapte a las necesidades de su universidad.
Entonces puedo decir que voy a utilizar las estrategias didácticas basadas en la inteligencia emocional para la mejora del autocontrol y regulación emocional de los estudiantes del Colegio X en Arequipa en el año tal. Aquí ya tengo un título que me interesa. Bueno, pero yo quiero hacer otro título. Vamos a cambiar el título. Seguimos con las estrategias, pero ahora lo vinculo con la comunicación. Ahora digo las estrategias didácticas basadas en la inteligencia emocional para la mejora de la comunicación. Vamos a hacer otro. Las estrategias basadas en la inteligencia emocional para la mejora del manejo de conflictos en los estudiantes del colegio tal de tal. Fíjense cómo yo puedo ir transformando con la información que tengo previa mi título y mi tema de interés. O sea, veo con qué lo voy vinculando porque el mismo análisis me permite ir delimitando mi tema de investigación como primera variable y luego de allí mismo, de ese análisis, surge el segundo tema o la segunda variable. Entonces, queda a creatividad del investigador cómo redactó el título en función de las necesidades de su universidad. Este título puede ir moldeándose en diferentes tipos de estudios. En muchos estudios lo podemos ir cambiando. Lo importante es ir delimitando e ir adaptándome, obviamente, a las necesidades de mi universidad o a lo que me exige la universidad. Muy bien, ahora vamos a ver. Ahora voy a centrarme, ya tengo definidas las dos variables. Voy a centrarme en el planteamiento del problema. Dice Claret Bellis que para un planteamiento de problema debemos abordar entre 2 o 3 páginas. Esto también va a depender de las exigencias de su universidad y obviamente de la postura de su asesor, porque el asesor es el guía de ustedes, es quien les dice qué van a hacer y cómo van a hacer. Y cada persona, cada investigador tiene su propia postura. Por eso es que el área investigativa se dice que es objetiva, pero tiene un toque de subjetividad, porque entonces su asesor tiene una postura y los jurados que posteriormente revisen su trabajo tienen otra postura investigativa. Entonces, por eso es que el asesor realiza observaciones y luego los jurados también pueden hacer sus observaciones o sus aportes si consideran necesario. Entonces, tenemos que Claret Bellis me dice que puedo hacerlo en 2 o 3 páginas siendo concreto. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Que mirar, la visión macro. O sea, mi problema proyectado a nivel mundial o internacional, como lo quieran ver. Luego tengo que hacer una visión meso, el problema a nivel de país. ¿Qué se ha dicho de la inteligencia emocional en el Perú? Luego una visión micro, ¿qué se ha dicho en la región? Y posteriormente un último párrafo que va a tener y va a reflejar los síntomas, las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Fíjense que eso lo tenemos del análisis previo. La última parte la hemos adelantado. Entonces, la cantidad de páginas va a depender de ustedes. Por ejemplo, puedo hacer un párrafo a nivel macro, pero pueden ser 2 párrafos. Pueden ser 2 párrafos meso, puede ser un párrafo micro o 2 párrafos micro. Uno que me hable del sector, por ejemplo, de la inteligencia emocional en Arequipa y otro último que me hable de la inteligencia emocional y la comunicación, por ejemplo, en el sitio o la escuela donde voy a aplicar la investigación. Entonces, fíjense cómo tenemos acá una visión general de lo que es un planteamiento de problema. De hecho, Claret Bellis, en su libro Cómo hacer y defender una tesis, dice que cuando el estudiante hace muchas páginas de planteamiento, tiende a perder la continuidad, dice él, que cuando esos planteamientos son muy extensos, que generalmente los piden en las tesis doctorales, dice que tendemos a repetir y repetir información en ese afán de ampliarlo. Pero ¿dónde busco? ¿Dónde busco esa visión macro? Esa visión macro debo buscarla
investigando en organismos internacionales. Estos organismos como la UNESCO, la ONU, la UNICEF y otros organismos internacionales tienen bastante información, sobre todo en el área educativa, en lo que es la primera infancia y todos los niveles de educación de primaria y, claro, la universidad también, pero hacen mucho énfasis en lo que es la primera infancia. Entonces, fíjense cómo es de importante saber dónde voy a buscar esa información. ¿Qué link debo visitar? ¿Cómo debo abordar esta problemática? Tengo esa visión meso. ¿Cómo busco esa información? Bueno, dependiendo del tema, visito el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística en Salud, Violencia, las revistas de investigación que puedan haber sido publicadas por institutos reconocidos dentro del Perú. Todos estos enlaces me van a permitir obtener información en relación a la realidad problemática. Algunas universidades le van a pedir que busque investigaciones. Más adelante les voy a dar unos tips de los links que debemos visitar para buscar también artículos científicos que hablen a nivel macro, meso y micro de la realidad problemática. Luego nos vamos a la visión micro, donde voy a buscar información. Visito los documentos que puedan haber sido registrados por las municipalidades, organismos del Estado a nivel regional y vuelvo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero esta vez voy a buscar información relacionada con el sector que deseo abordar. En este caso, Arequipa, que es el ejemplo con el que estamos trabajando. Luego tenemos en este último párrafo del planteamiento, tenemos que decir las causas, síntomas, consecuencias y posibles soluciones. Eso ya lo tenemos cuando aplicamos, cuando hicimos el análisis de la variable. Tenemos síntomas, causas, consecuencias y posibles soluciones que puedan estarse presentando. Entonces, fíjense cómo hemos hecho un recorrido y les he dado algunos tips de cómo hacer la visión macro, meso, y esta sería el final de la visión micro. Ahora solo falta sentarnos a redactar para hacer nuestro planteamiento, uniendo todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer citas, ir armando. Vamos a ver. Aquí dice que entonces en forma clara y lógica empecemos a redactar. Aquí tienen un ejemplo que he tomado, allá abajo tienen la referencia de una tesis de educación inicial. Fíjense que esta tesis empieza con una pequeña redacción de la estudiante y luego se va a un organismo internacional como la UNESCO para hacer la conexión con la visión macro. Ahí tienen un pequeño ejemplo. Fíjese que dice, la mejora del bienestar de la infancia en su más temprana edad debe ser un componente esencial y sistemático de las políticas de educación. O sea, esa cita me dice a mí que la UNESCO está preocupada por el bienestar de la primera infancia. Entonces, dependiendo del tema, cada quien va a citar un organismo. Supongamos que mi tesis sea en el área tecnológica, entonces voy a abordar organismos que hablen sobre la parte tecnológica. En esta área, cada quien se va ubicando en el organismo dependiendo de la naturaleza de su investigación. Aquí tenemos otro ejemplo de otra tesis de la Universidad César Vallejo, donde también el estudiante hace un preámbulo y luego entra con una cita de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, así es como van a empezar. Pueden hacer citas textuales o podemos recurrir a la interpretación y el parafraseo para la disminución del Turnitin. También se los recomiendo. Aquí tenemos una visión meso de una tesis de acá de Perú. Y la visión dice que el Banco Mundial, aunque es un organismo internacional, está hablando de la situación existente en el Perú. Entonces, ese organismo internacional se está centrando en la realidad
problemática del país, entonces no sirve. Esa cita no sirve. Es más o menos para que vayan viendo cómo ir armando su realidad problemática. Luego tenemos una visión micro. Esta visión micro, vamos a ver si tiene lo que nosotros dijimos que debería tener. Debe tener síntomas, causas, consecuencias y posibles soluciones. Les voy a dar un ratito para que lean y vean si tiene todo o le hace falta algo. A ver si hemos desarrollado esa visión de investigador, de análisis y crítica. Si podemos ver, tienen algunas cosas de las que hemos comentado, pero le faltan otras. Ese es el análisis crítico que debemos hacer, no específicamente de otras investigaciones, sino leer para nosotros ir ampliando nuestra capacidad. Tiene algunas causas, tiene algunos, pero le falta para describir la realidad problemática como la hemos visto. Causas, síntomas, consecuencias y posibles soluciones. Si fuéramos al médico, usted le diría dentro de los síntomas, bueno, que usted se siente mal, que está decaído. ¿Cuál sería la causa de que usted se sienta mal, se sienta decaído? ¿Cuál sería la causa? Mira, usted puede tener, usted puede tener amigdalitis. Y como consecuencia usted tiene fiebre y por eso se siente decaído. ¿Y cuál sería la alternativa de solución? Los medicamentos que su médico le recomiende. Bueno, así igual podemos mirar la investigación para hacérselos así más sencillo, práctico y digerible. Luego tenemos que todas las investigaciones deben contar con una justificación. Esta justificación tiene parámetros específicos y nos piden que lo hagamos desde la relevancia social, las implicaciones prácticas, la utilidad metodológica y el valor teórico. Entonces nos piden que digamos a quién va a beneficiar y esas implicaciones prácticas, o sea, eso me ayudará a resolver algún problema. ¿Qué voy a lograr después de obtener esos resultados? Luego tenemos una utilidad metodológica que está relacionada con el aporte que va a hacer la investigación de acuerdo a la metodología y los pasos científicos que se utilicen en ella. Y por último tenemos un valor teórico. Voy a abordar, o sea, voy a llenar algún vacío. Mi investigación es importante ¿por qué es importante que yo haga esta investigación desde el punto de vista teórico? Entonces, todos estos aspectos, dependiendo de la universidad, nos van a pedir en algunas universidades 3, en algunos 4, en algunos piden hasta 5 aspectos. Todo va a depender del asesor también, obviamente que el asesor juega un rol determinante en esta parte. Eso lo dice, esos 4 aspectos lo señala Hernández, Fernández y Batista. Luego tenemos un ejemplo de lo que son implicaciones prácticas. Un ejemplo de una tesis. ¿Podemos darle lectura, doctora? Para que... Sí. Bien. A ver, estimados colegas, jóvenes estudiantes, presten atención. Dice el siguiente texto, ejemplo de implicaciones prácticas. Inculca hábitos de la atención, concentración, aplicación, perseverancia, paciencia y lo fundamental, afianza su motricidad fina en el aprendizaje. Aspiro que los
parvulitos desarrollen en ellos la autenticidad, la creatividad para que se distingan de los demás, siendo un mundo diferente, lleno de colorido, con técnicas secuenciadas, de tal manera que sean una enseñanza pura. La importancia del conocimiento del desarrollo motriz en los niños y niñas es esencial para la escolarización del mismo y tiene implicaciones en toda su vida, aun cuando éste sea un adulto. Por ello, el tema de investigación tiene importancia y se justifica su desarrollo e indagación. Fíjense que ahí tenemos una explicación excelente de por qué esa investigación tiene una aplicabilidad práctica. Ella aspira a que desarrollen la autenticidad, la creatividad a través de la aplicación de su investigación. Esta de verdad me gustó muchísimo y por eso la traigo. O sea, ¿por qué su investigación es práctica? ¿Por qué? ¿Cuál es esa aplicabilidad práctica que tiene? Ahí la tienen. Excelente postura de esta investigadora. Vamos a seguir. Aquí tenemos un ejemplo de la relevancia teórica, un ejemplo de una justificación enfocada desde el punto de vista teórico. Dice el texto, colegas, jóvenes estudiantes, actualmente el Ministerio de Educación viene promoviendo la práctica diaria de la actividad física dentro de las actividades escolares. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el avance de los estudiantes cuando en lugar de eso limitan sus habilidades obligándolos a realizar actividades cotidianas en el aula, manteniéndolos sentados y con poca posibilidad para explorar el mundo que los rodea. Esta señala un punto importante. No está tan buena como la implicación práctica, pero señala un punto importante. ¿Por qué hay una conexión teórica importante? Porque el ministerio viene haciendo un trabajo. El Ministerio de Educación viene haciendo un trabajo y mi tema va a contribuir con esa línea que el ministerio está siguiendo. No está tan, pero me gustó la parte donde señala que su investigación va a continuar la línea con el ministerio. Luego tenemos una que aborda la parte metodológica. Ejemplo de relevancia metodológica. Con respecto a la utilidad metodológica, en esta investigación se elaborarán instrumentos que permitirá recabar información en relación a la motricidad fina desde la perspectiva de los avances del niño hasta la opinión de los docentes. Por tanto, se utilizará una lista de cotejo y una entrevista semiestructurada redactadas por la investigadora, convirtiéndose en un aporte científico y metodológico. Igualmente, se seguirán todos los procesos del método científico para garantizar que los resultados sean generalizables y confiables, partiendo de las particularidades hasta las generalidades, centrándose en la observación y las experiencias de los docentes en el aula de clases. Esta también me gustó muchísimo porque reúne todo. O sea, metodológicamente voy a seguir los pasos del método científico y voy a elaborar un instrumento que se convierte en un aporte, porque ese instrumento puede ser tomado por otro investigador y ser aplicado en su investigación. Me gustó muchísimo esta también. Seguimos. Ahora nos vamos a la parte de los objetivos. Esta parte dice Fernández y Batista que los objetivos nos señalan lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son la guía del estudio. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando redactamos los objetivos. He tenido estudiantes que, por ejemplo, su objetivo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Si mi objetivo es construir una cancha o un sitio para que los chicos jueguen, entonces mis objetivos específicos, por ejemplo, no pueden estar relacionados con los balones, con la malla que necesito, con ese tipo de cosas, porque ni los balones ni las mallas me ayudan a la construcción de esa cancha. Está relacionado con el tema, pero no me ayuda a construir ese espacio deportivo que quiero para los chicos. Entonces, ese es un ejemplo sencillo más o menos para que vean que a veces podemos perder el norte y entonces tener un objetivo general y los específicos no me ayudan al logro de ese objetivo general. Debo tener ese objetivo general
y que mis objetivos específicos me ayuden al logro de ese general. Vamos a ver. Aquí tenemos... Sí, doctora. Doctora, y usted va explicando, no sé. No, Bueno, yo creo vamos que a hablar del más adelante, porque general. este nada más, este es nada más para darles unos tips, porque este no es el tipo de investigación que vamos a abordar, pero son ejemplos que quiero irles dando. Dice, determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Ese sería mi objetivo. Pero ya dijimos que el test que voy a utilizar mide 3 aspectos, ¿se acuerdan? El test que voy a utilizar, que es un test estandarizado, mide la atención emocional, la claridad y la reparación emocional. Entonces, ¿qué hago? Desgloso una variable, eso se llama dimensionar, desgloso una variable y la relaciono con la otra. Entonces, ustedes ven que dice, voy a leer el primero nada más, dice, determinar el nivel de relación entre la atención emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, la atención emocional es un fragmento de la inteligencia emocional. Y así con el segundo, que habla de claridad emocional, y así con el tercero. Pero esta es una investigación correlacional. Como les comentaba, no es la investigación en la que me quiero centrar. Esta es una investigación solo correlacional. Es más o menos para darles una visión ampliada de cómo pueden ir cambiando su investigación. Aquí tenemos un título que sí me interesa, que es el que habíamos comentado anteriormente. Y tenemos el título que dice Estrategias didácticas basadas en la inteligencia emocional para la mejora del autocontrol y regulación de los estudiantes. A este título le voy a hacer un objetivo que se relacione más con lo que mi universidad me está solicitando. Entonces digo, determinar la influencia de las estrategias didácticas basadas en la inteligencia emocional en la mejora del autocontrol y autorregulación emocional de los estudiantes. Para ello, también puedo redactarlo de otra forma. No solamente lo puedo redactar con la palabra influencia. También puedo determinar en qué medida las estrategias didácticas basadas en la inteligencia emocional influyen en la mejora del autocontrol y la regulación de los estudiantes. Ya tenemos con este mismo título 2 alternativas de objetivos generales diferentes. Todo va a depender de lo que ustedes como investigadores estén, cómo lo quieran plantear, pues. Ahora voy a redactar objetivos específicos y digo que voy a determinar la influencia de las estrategias didácticas basadas en la inteligencia emocional y autorregulación. Luego tengo que voy a determinar la influencia, creo que se me repitió esta información. Sí. No, perdón, aquí está. En la atención emocional, el segundo es basado en la claridad emocional y el tercero es basado en la reparación emocional, que son los 3 aspectos o las 3 dimensiones que mide mi instrumento. Pero vamos a ver otro ejemplo. Voy a abordar este título, estrategias basadas en la inteligencia emocional, pero esta vez para la comunicación. Y le quité la palabra didáctico. Lo abordo de frente, estrategias basadas en la inteligencia emocional para la mejora de la comunicación en estudiantes del colegio tal en el año tal. Vamos a ver, el objetivo general sería determinar la influencia de las estrategias basadas en la inteligencia emocional en la mejora de la comunicación. Ahora quiero que los chicos aprendan a comunicarse. Vamos a ver los objetivos específicos, pero esta vez no quiero utilizar ese test que ya vimos. Esta vez quiero guiarme por Goleman. Y Goleman propone 5 aspectos. El primero, fíjense que dice determinar la influencia de las estrategias basadas en el autoconocimiento en la mejora de la comunicación de los estudiantes del colegio X en Arequipa. Fíjense cómo cambió. Ahora mis dimensiones ya no son esas 3, ahora son 5. ¿Pero en qué me basé? En un autor.
Me basé en un autor, lo que llamamos en investigación un autor base. Tengo que dimensionar en función de un autor base. Aquí tenemos determinar Doctora, la influencia. ¿Digo? Doctora, sí, Adelante. Prado. Lo que pasa es que hay algunos vacíos conceptuales en el sentido de que usted está operacionalizando la primera variable. La experiencia en investigación científica dice que cuando generalmente se aplica un programa para mejorar algo, el programa no debe operacionalizarse, o sea, la primera variable, porque ese es un todo. Es decir, mi programa de inteligencia emocional basado en cualquier autor debe funcionar como un programa que articule todo para mejorar la comunicación. Por lo tanto, ahí los objetivos específicos que está planteando deberían estar en función a la operacionalización de la segunda variable. También se puede, también se puede. No, no es que se pueda, eso es lo que dicen la mayor parte, porque si no, como que tendría que ser muchos programas y su interés más es aplicar el programa y no tanto demostrar que se mejoró la comunicación. Porque imagínense que alguno de los aspectos de la inteligencia, digamos, tiene mayor relevancia para la comunicación, no tendría sentido experimentar aquellos que no van a modificar. Entonces, pareciera que está planteando como si fuera un estudio correlacional. Entonces, allí en el instituto tenemos una guía de investigación que este año se ha distribuido a los estudiantes. Ahí se muestran las diversas formas de poder plantear la investigación desde ese punto. Ese era un aporte, colega, el profesor Prado, Pedro Prado. Sí, sí, pues tiene mucha lógica y sentido. Supongamos entonces que vamos a operacionalizar la segunda variable. También buscamos un autor base para esa variable. Tenemos que buscar un autor que nos dimensione la comunicación y entonces hacer el proceso de forma diferente. Muy bien. Está bien, ¿sí? Tiene sentido. Bueno, aquí tenemos las 5 dimensiones de la mejora. Aquí tenemos las habilidades sociales, la empatía, la motivación, la autorregulación y el autoconocimiento. Muy bien. Ahora tenemos las preguntas o problemas de investigación. Y de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, las preguntas de investigación se orientan hacia las respuestas. Y las preguntas deben ser, no deben poseer términos ambiguos. Entonces aquí pasaría lo mismo. Habría que, por sugerencia del profesor, cambiar la dimensión, pero la esencia sería la misma. Estaríamos hablando de que pudiéramos hacer una pregunta general relacionada en, por ejemplo, ¿cuál es la influencia de las estrategias basadas en la inteligencia emocional en la mejora? Pero también pudiéramos hacerlo en qué medida las estrategias basadas en la inteligencia emocional influyen en la mejora de la comunicación de los estudiantes. Y entonces, en lugar de dimensionar con la inteligencia emocional, vamos a decir que cuál es la influencia de las estrategias basadas en la inteligencia emocional, por ejemplo, en la mejora de la comunicación. Vamos a ver la comunicación a un autor que hable sobre la comunicación verbal. Supongamos que quisiéramos abordar la comunicación verbal, no verbal. Supongamos que nos guiáramos por un autor que habla de la educación verbal, no verbal. Y aquí sería lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo los objetivos en preguntas. Le quitamos el verbo, esa es la esencia de esta investigación, le quitamos el verbo y lo transformamos en una pregunta. Ahora vamos con las hipótesis. Aquí dice que las hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de comunicación o fenómeno que se estudia. Se formulan como proposiciones o afirmaciones. Regularmente relacionan variables o pronostican algo. Aquí tenemos que se pudiera plantear de muchas formas y pudiéramos decir que las estrategias basadas en la inteligencia emocional influyen significativamente en la mejora de la comunicación de los estudiantes del colegio.
tal y tal parte. Y aquí dimensionaríamos al revés, entonces diríamos las estrategias basadas en la inteligencia emocional influyen significativamente en la mejora de la comunicación verbal. La otra sería comunicación no verbal, y ahí iríamos buscando qué autor para dimensionar. Aquí tenemos los ejemplos, y aquí tenemos la relación de una variable en otra. Luego tenemos un ejemplo de lo que sería la operacionalización de estas variables. Agarré un ejemplo con el que venimos trabajando y buscamos un autor base, luego operacionalizamos, establecemos las dimensiones de acuerdo a ese autor base y los indicadores también van a surgir de esa parte teórica. Luego tenemos que podemos delimitar una escala de valores que puede ser de diferentes tipos, de intervalo, ordinal, todo depende de cómo el investigador lo quiera abordar. Fijo una escala y también si quiero, puedo fijar un nivel para yo decir a futuro, bueno, el nivel de la inteligencia emocional antes de aplicar la estrategia era alto, medio o bajo. Y luego el post-test, entonces digo, bueno, la inteligencia emocional varía. Ya no es bajo, ahora es medio o ahora es alto. Vamos con otra parte interesante que son los antecedentes del estudio. Doctora, ¿podría explicar algo más sobre alto, medio, bajo que está diciendo? No le entendí bien esa parte. La hipótesis. Generalmente se utiliza en unos estudios. Por ejemplo, tengo como indicador, supongamos que mi instrumento tenga 30 preguntas. Entonces yo delimito, divido esos 30 y yo hago como un baremo de que para mí, o sea, en ese instrumento, para mí, las personas que obtengan entre 150 y 111 puntos estarían dentro del nivel más alto. Las personas que obtengan entre 112 y 71 estarían en un nivel medio y las personas que estarían entre 70 y 30 estarían en un nivel bajo. Ese es un baremo que se hace si el estudiante quiere, o sea, para ubicarnos dentro de un nivel. ¿Sí? ¿Eso es para la hipótesis, doctora? ¿Para las hipótesis? Eso es para la parte descriptiva y también aplica, si yo quiero, para la hipótesis. O sea, si mi hipótesis va orientada hacia ese, eso es solo un ejemplo. Algunas universidades no lo piden, pero otras sí le piden al estudiante que indique, que haga un baremo, y ese baremo va entre los valores de acuerdo a la cantidad de ítems que tenga el instrumento. Lo que pasa, doctora, para estudios descriptivos no se pueden hacer esas afirmaciones de manera muy ligera. La estadística descriptiva y especialmente la inferencial dice que para decir, por ejemplo, el nivel de inteligencia emocional es alto, bajo, medio en algún contexto, tiene que haber estudios de muestras poblacionales ya demostradas, ya con otras investigaciones, con desviaciones obviamente, y varianzas y estadígrafos matemáticos previamente establecidos. Yo no puedo decir que el coeficiente intelectual o en la inteligencia emocional en tal sitio es bajo porque se me ocurrió o puse un baremo donde dividí en partes iguales, como usted plantea. No, los estudios... Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que este taller es... Dígame. Sí, no, solamente estaba compartiendo un poco de información porque quien habla es el jefe. Le explico. Lo que pasa es que este taller está diseñado para, no solamente para este ejemplo, o sea, por eso les hice énfasis. Si el estudiante quiere y el tema lo permite, puede hacer este baremo, si quiere. Si no, si la universidad no lo pide, no lo hace. Algunas universidades piden que se haga ese baremo para obtener un nivel. Por ejemplo, se habla de gestión. Entonces se le pide al estudiante que haga ese baremo para ver más o menos dónde se ubica la gestión desde el punto de vista de las respuestas de las personas. Y lo que pasa, doctora, obviamente que los test estandarizados tienen su nivel y su rango, obviamente. Claro, lo que pasa es que yo me hacía justo una referencia de manera general, no solamente para el instituto, sino para otras universidades que pueden pedir
sino que esas pruebas de hipótesis de tipo descriptivo tienen que basarse ya en estudios y en muestras poblacionales estudiadas anteriormente para poder hacer esa afirmación de ese tipo. Erróneamente, algunos metodólogos plantean ese tipo de afirmación sin tener en cuenta estos estudios de medias poblacionales. Eso no lo digo yo, lo dicen No, varios. pero es que lo piden, yo lo he visto, lo piden en muchos, y no solamente aquí. Yo oriento personas de otras partes y de verdad lo piden, o sea, piden que el estudiante lo haga. Por eso lo traje y digo si el estudiante, si la universidad lo pide o el estudiante quiere. Hay uno que es casi que obligatorio hacerlo. Ok. Pero no es que es obligatorio, ¿no? Lo traje a colación porque es una de las cosas que me ha llamado la atención. Si el TG es estandarizado, obviamente va a tener sus niveles y sus medidas. Luego tenemos los antecedentes del estudio. ¿Dónde debo buscar? Hay sitios como Renati que yo puedo buscar, hay repositorios de las universidades como la de ustedes y hay infinidad de universidades que tienen dentro de sus repositorios material que me puede servir para mi investigación. Debo buscar solamente en sitios confiables. Aquí traigo algunos ejemplos de los sitios confiables donde puedo buscar información. Sí, debe ser, como estamos hablando del área investigativa, debo tratar de que toda esa información que yo obtenga sea exclusivamente de sitios confiables. Doctora, Sitios que podemos... Dígame. Ante todo un saludo. Bueno. Sultan, nosotros acá tenemos el de Alicia Concitec, que es un repositorio muy al acceso de los estudiantes y sin perder de vista también las líneas de investigación del instituto. Y creo que ese es como un punto de partida y también, ¿por qué no decir el repositorio del instituto? ¿No? Entonces, eso también creo yo que hay que sensibilizar al estudiante. Primero que conozca sus líneas de investigación que hay en el instituto, porque uno ve a lo largo de los años, se repite. Y si estamos hablando de los últimos 5 años y el contexto que nos ha tocado vivir, ejemplo, vamos a ver octavo semestre y sexto, entran a un contexto de la realidad de la práctica nueva, con nuevos elementos, ¿no? Roles de padres de familia, herramientas digitales, y estos últimos, bueno, el 2020 y 21 están saliendo trabajos de investigación impresionantes, nuevos, con esa mirada que usted está planteando, ¿no? Y todavía veo ahí una mirada muy cuantitativa. Sí. Y también involucra en qué medida los estudiantes hoy en la semipresencialidad, estoy hablando de los que ya van mirando en formación general su propuesta de investigación, su proyecto, y hoy los estudiantes que están en octavo, que están haciendo la modalidad virtual, ¿no? Entonces, con ese aspecto que usted está trabajando sobre las fuentes nacionales, que ya es de Alicia, de Concitec, o otros repositorios mucho más avanzados en diferentes idiomas y todo, a la cual nosotros no tenemos acceso por la parte presupuestaria. Pero, digamos, indagamos. Pero la idea también acá es sensibilizar al estudiante de que Alicia es una posibilidad inmediata del repositorio, además de su instituto, para no repetir muchas investigaciones. Últimamente en Juan 23 estamos viendo que están, no digo son iguales, porque en realidad toda investigación tiene que aportar, ¿verdad? Es el aporte que se da al conocimiento. Entonces, doy mi intervención para resaltar lo que usted dice. Cuanto más antecedentes puedo ir indagando respecto a un objeto de estudio,
nos ayudaría a los estudiantes a plantear sus preguntas y llegar a la formulación de su problema, ¿no? Entonces, quiero ser porque muchas preguntas nos hacen los estudiantes y queremos quizás ayudarlos en ese sentido, ¿no? La guía de nuestro instituto es un material inmediato a la mano. Las líneas las tenemos también virtualmente y que los estudiantes sepan también a dónde van a orientar su trabajo, ¿no? Interesante, y quería resaltar esa precisión que nos está dando. Gracias. Gracias. Hay una parte importante, o sea, aparte de la guía que ustedes tengan, yo trabajé en varias universidades y esas universidades tenían sus guías metodológicas, pero yo hice como una guía que era como un checklist, y el estudiante iba marcando lo que iba logrando. O sea, era como una ayuda didáctica para el estudiante. O sea, debes, por ejemplo, de la parte de los antecedentes, entonces, bueno, ¿cuántos antecedentes debo buscar? ¿Dónde los debo buscar? Hay que facilitarle a los estudiantes estos enlaces. Aparte de los enlaces, hay que ayudarlos a definir cómo van a buscar. Es importantísimo también eso, el cómo. O sea, no es solamente el enlace, por ejemplo, yo los puedo orientar diciéndoles, bueno, vamos a utilizar booleanos y vamos a utilizar uno que incluya, uno que excluya. También puedo utilizarlos con signos, la primera variable más la segunda variable. O sea, también hay que ayudarlos a despertar ese interés investigativo, pero también darles las herramientas para que ellos puedan investigar. Porque la limitante que tenemos es que los chicos tienden a repetir los estudios justamente porque es lo que tienen a la mano y es lo que ven es que se repite constantemente. Entonces hay que ayudarlos, hay que colaborarles, yo les daba a los chicos una lista de los repositorios que podían visitar y les daba ese checklist, era como... y los chicos iban marcando y en ese sentido iban avanzando. Era bastante práctico como lo iban trabajando. Entonces, estos son solamente algunas listas. Yo tengo un listado de todas las direcciones, incluyendo tesis doctorales, repositorios de tesis doctorales, se los puedo hacer llegar con William para que William lo distribuya y puedan manejar todos una amplia información en este tema. Porque hay muchísimos, como usted dice, ahí está en otros idiomas, hay un montón, un sinfín de conocimiento y en la medida que uno lee, adquiere más habilidades como investigador. Luego tenemos, ¿qué debe contener este antecedente? Le resalté esas palabras en azul, pero no es que esas palabras deben estar allí, ¿no? Sino que las resalté porque lo primero que debemos considerar es el apellido del autor y el año en el que se realizó la investigación. El segundo aspecto que debe contener todo antecedente que yo cite es el título, bien sea entre comillas o en letra cursiva, dependiendo de la norma de la universidad para resaltar el título. Algunas universidades piden por el efecto Turnitin que se parafrasee incluso el título. Todo va a depender de las exigencias de su universidad y el asesor. Luego tenemos la parte de algunas universidades piden que tenga el objetivo, otras no. Luego centrarnos en la parte metodológica. ¿Qué enfoque tiene este estudio? ¿Cuál es su nivel? ¿Cuál es su diseño? Debemos señalar la muestra también, con cuál población trabajaron. Y que en algunos casos piden el instrumento con el que se trabajó y también algunos, no todos, piden también mencionar hasta las teorías que se trabajaron en esa investigación. Luego tenemos los resultados y finalmente debemos señalar las conclusiones a las que ha llegado ese estudio. Entonces, esta es más o menos la parte didáctica, porque lo que estamos hablando acá
es un compartir de conocimientos y nos estamos centrando en la parte didáctica, en qué necesitamos y cómo necesitamos que los chicos visualicen este tipo de estudios, cómo necesitamos que lo vean. Luego tenemos los estudios después de los antecedentes. Disculpen, olvidé mencionarles. La cantidad de antecedentes también va a depender de la exigencia de la universidad. Algunos piden 3 antecedentes internacionales, 3 nacionales y 3 locales. Sin embargo, otros piden que sean 5 de cada uno. Otros piden solamente antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Todo va a depender del esquema que su universidad le solicite. Y obviamente la postura de su asesor. ¿Alguien quería intervenir? Doctora, una consulta. El término antecedente es lo más común. He escuchado los otros términos también que podemos encontrar tanto los docentes y estudiantes como el estado de arte y otra denominación. ¿A qué viene eso? ¿Solo se queda eso en el antecedente o te da un sustento mucho más amplio para el marco teórico? Claro, ya vamos a ver más adelante. El estado del arte, ese término se utiliza generalmente en tesis de maestría y doctorado, lo utilizan. Y básicamente habla de los antecedentes, pero también habla de la construcción teórica basada en los antecedentes. Por ejemplo, yo voy señalando los aportes de cada investigador y en ese sentido voy armándome una visión general de lo que ha sido a través del tiempo o en los últimos años, dependiendo cómo lo quiera enfocar, de cuáles son esos avances. Por ejemplo, si abordamos un tema que tenga que ver con, ya vamos a ver, un tema que sea súper lindo. Si abordamos un tema que tenga que ver con la humanización de los procesos, por ejemplo, en el área de enfermería, y revisamos los antecedentes, entonces nos vamos a ir dando cuenta que esa humanización de la enfermería ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y de repente ya vamos por la parte espiritual. Si abordamos el tema de la inteligencia emocional, entonces nos damos cuenta de que la inteligencia emocional también ha ido evolucionando, ya se relaciona con otros aspectos que antes no se relacionaban. Muy interesante su intervención. Entonces, me gustó bastante, porque de verdad depende del estudio y obviamente de la investigación. Se supone que nosotros, después de citar un antecedente, pero no todas las universidades lo solicitan, después de yo citar este antecedente, debajo yo debería colocar cuál es el aporte, por qué he citado ese antecedente, por qué es importante para mí como investigador. Eso debería ser así, y ese es el aporte que va a ir ayudándome a construir esa visión del estado del arte de la que usted me habla. Si nos vamos a cualquier tesis doctoral, vamos a encontrar la visión del estado del arte con diferentes nombres. Pero nosotros cuando hablamos de pregrado, entonces estamos más, como usted dice, estamos más cuadrados. Estamos más hacia el área del método y los pasos que debemos seguir que hacia la creación de un nuevo conocimiento. Eso es totalmente cierto. Es una crítica que le podemos hacer al sistema con el cual trabajamos y seguimos trabajando, porque seguimos en esta misma. Ahora vamos a ver, nos hablan de las bases teóricas. En las bases teóricas vamos a desglosar nuestras variables y vamos a ir colocando autores que sustenten estas variables, estas dimensiones y estos indicadores. ¿De dónde vamos a tomar esa información? Esa información la podemos tomar otra vez de artículos científicos diferentes. Aquí solamente estoy mencionando algunos, porque esos artículos científicos nos pueden ayudar a construir un marco teórico que sea innovador.
Y también podemos hablar desde el punto de vista de las teorías, si seguimos trabajando con el área de inteligencia emocional. Nos vamos desde nuestro autor base que hemos seleccionado y luego vamos buscando. Igualito pasa si estuviéramos en las bases teóricas en la parte de la comunicación. Buscaríamos un autor base de la comunicación y dimensionamos en función de lo que queremos lograr. Y luego buscamos autores de artículos científicos y libros que nos hablen de lo que es la comunicación hasta llegar a lo que es la comunicación infantil, dependiendo del nivel, si es de educación inicial, si es de básica, hacia dónde queremos abordarlo. Luego entramos en la parte metodológica. Aquí me guié por las universidades, las tesis que tienen en el repositorio para ir viendo cómo más o menos abordan la parte metodológica. Y esto va a variar dependiendo de la universidad. Algunas universidades piden en este orden, otras piden primero el enfoque, pero la mayoría de las tesis que vi en su universidad son de tipo aplicada. Y ahí tenemos una cita de Carrasco que dice que esta investigación se distingue porque tiene propósitos prácticos inmediatos, bien definidos. Es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir un cambio en un determinado sector de la realidad. Cuando los chicos aplican una técnica, un modelo, aplican unas estrategias, están modificando esa realidad. Luego tenemos el diseño, que en su caso puede ser preexperimental. Dice que es un diseño donde hay un solo grupo de control cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil para un primer acercamiento a la realidad. Tenemos que dentro de ese diseño experimental utilizarían, de acuerdo a lo que vi en su repositorio, la preprueba y postprueba en una sola medición. Este diseño permite aplicar una prueba previa, luego se aplica el estímulo, el tratamiento, las estrategias, el diseño, el modelo, lo que ustedes quieran aplicar, y luego se hace una postprueba para verificar si esta de verdad ayuda a cambiar esta realidad. Aquí tenemos, según Carrasco, el diseño que sería el grupo, la medición y el tratamiento que se le hace a la al grupo de chicos en este caso. Luego tenemos, dependiendo del autor, para Carrasco, los diseños explicativos están dentro del diseño, dependiendo. Si citamos a Fernández y Batista, nos vamos a encontrar con otra realidad. Si citamos a otro autor, nos vamos a encontrar con otra realidad. Para algunos, los diseños explicativos son niveles. Para otros son diseños. Todo va a depender del autor que usted cite. Dice que son diseños propios para determinar y conocer las causas o factores que afectan a una variable y que explican los hechos o fenómenos en cuanto a las causas y consecuencias. Luego tenemos el enfoque. En algunas universidades el enfoque iría primero, que es lo que hablamos la vez pasada, es lo que hablamos empezando este taller, que comentábamos cómo íbamos a mirar la investigación. ¿La voy a mirar desde el punto de vista cuantitativo o la voy a mirar desde el punto de vista cualitativo? Entonces, es enfoque cuantitativo porque vamos a utilizar datos, vamos a comprobar hipótesis, vamos a realizar una medición numérica y vamos a aplicar un análisis estadístico. Luego tenemos la población y la muestra. La población, como todos sabemos, es el conjunto de todos los elementos que conforman el ámbito que vamos a abordar. Y la muestra sería un fragmento representativo de esa población. Tiene que ser significativo para que el estudio sea científicamente comprobable y válido.
podemos utilizar el muestreo. Vi que en la mayoría de los estudios se utiliza una sección completa. Entonces pudiéramos decir que es un muestreo simple, o pudiéramos también optar por las muestras intencionales, que son dos aspectos importantes para seleccionar la muestra. Podemos decir que es simple porque todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pero también podemos decir que estamos utilizando una intencional, porque a mí como investigador yo tomo el criterio de elegir a todos los del grupo y no hago muestreo porque de repente son 30, 40 chicos que fácilmente pudiera abordar. Luego tenemos las técnicas o instrumentos de recolección de datos. Lo primero que vamos a utilizar es la observación. Esta observación no es solamente con los sentidos. Dependiendo de lo que yo quiera abordar, puedo utilizar una ficha de evaluación, ficha control, puedo utilizar cualquier instrumento para ir registrando lo que voy observando. La encuesta, que es una de las más utilizadas, es una técnica social por excelencia. Tiene mucha utilidad, es versátil, sencilla y objetiva. Esa es una de las más utilizadas. Todo va a depender, por ejemplo, si son chicos de inicial, obviamente que una encuesta no aplica, pero si son de básica, sí puedo hablar de una encuesta. Todo depende de las necesidades y las características propias de la población. Luego tenemos los instrumentos de recolección de datos. Si la técnica es la encuesta, el instrumento puede ser el cuestionario. Y dice Hernández, Fernández y Batista que es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables. Para hacer el instrumento se desglosa la variable en dimensiones e indicadores. Y los indicadores son los que me van a ayudar a definir cuál es esa pregunta que debo realizar. Generalmente se utiliza cuando es el cuestionario en la escala de Likert o el escalamiento de Likert. Y dice que se pueden utilizar de 3, 5 y 7 categorías. Estas categorías van a depender de a quién se lo voy a aplicar. Por ejemplo, si voy a aplicar un cuestionario a chicos, pudiera tener 3, dependiendo de la edad, 3 o 5 alternativas. Pero si voy a aplicar un cuestionario a personas que tienen suficiente conocimiento, pudiera hacerlo de 7 categorías, porque son personas que pueden discernir entre uno y otro. Pues si son personas que tienen muchísimo conocimiento sobre esa área temática. Luego tenemos que todos los instrumentos deben contar con la validez, que es la que nos va a decir si este instrumento está coherente metodológicamente, si guarda relación metodológica, si tiene precisión, veracidad, autenticidad, si es objetivo. Y esto se hace a través del juicio de expertos. Algunas universidades piden que sean 3 expertos, otras universidades piden que sean 5 expertos. También esto dependerá de la universidad a la cual, y el asesor también es importante.